Bueno, ¿qué pasa, chavales? Hoy estamos aquí en un nuevo podcast y sí, habéis escuchado bien. Esta vez no va a ser un vídeo, va a ser un podcast. Este va a ser el primer podcast de una serie llamada Cómo ser mejor a partir de grandes genios. Y bueno, sí, como podéis observar, vamos a hablar de vida de genios como Einstein en este caso y de más genios que no os voy a hacer spoiler y ya veréis a continuación en las próximas semanas. Así que bueno, espero que os guste este formato, la verdad que lo quiero probar, no sé si le gustará a mis seguidores. Si os gusta, dejad un buen like, no sé si hay like en podcast, pero bueno, si lo estáis viendo en YouTube, dejad un buen like. Y una vez dicho todo esto, empecemos con el podcast. Bueno, para ponernos un poco en contexto, Einstein nació el 14 de marzo de 1879 en Alemania y murió el 18 de abril de 1955 en Estados Unidos. Bueno, después de meternos un poco en el contexto de la época, vamos con lo interesante. Einstein tuvo una vida llena de cambios. Por ejemplo, vivió en varios países, como puede ser Suiza, Austria, Alemania y Estados Unidos. Esto nos dice algo muy interesante sobre él, y es que siempre estuvo abierto y dispuesto al cambio, si así se podía desarrollar mejor. Siempre priorizó la imaginación antes que el conocimiento. Esto nos demuestra que, aunque el conocimiento sea algo muy importante también en nuestra vida diaria, nunca podemos dejar a un lado nuestra imaginación, ya que esto nos dará más desafíos en nuestra vida y más objetivos, los cuales podremos cumplir de una mejor manera si tenemos imaginación y nos seguimos al resto. El trabajo del día completo lo hacía en horas, para así poder desarrollar sus propias ideas. Ejemplos como este nos demuestran que por muy poco tiempo que nos quede disponible, hay que seguir dedicándonos tiempo a nosotros mismos, ya que hay gente que, por ejemplo, con los estudios o con el trabajo, se olvidan de enfocar también tiempo a sí mismo, ya que esto es muy importante, porque si solo nos enfocamos en las cosas que estamos haciendo por obligación, por decir de una manera, al final nunca vamos a poder llegar a nuestros objetivos reales. Realizar distintas tareas para así tener una mayor concentración, ya que si diversificamos nuestra inteligencia en varios aspectos de la vida, como por ejemplo la inteligencia musical, la inteligencia numérica, etcétera, etcétera, notaremos una mayor concentración en nuestro objetivo principal, en este caso la inteligencia numérica, ya que se dedicaba a la física y matemáticas. En este caso practicaba el violín, la verdad que era muy bueno con el violín, se reunía con su banda una vez a la semana como mínimo y así practicaba su inteligencia musical. Inventó la bomba atómica, como ya muchos sabréis, pero como ya sabréis otros muchos, se echó para atrás. Y esto no quiere decir que por muy grandes que sean nuestros proyectos e ideas, nuestra moral y ética siempre tiene que estar por encima, ya que por mucho que tengamos una idea genial, si puede llegar a destrozar vidas, tenemos que echarla para atrás por mucho que nos cueste y por mucho tiempo que llevamos invertidas en ellas, ya que él había invertido muchísimo tiempo en esa bomba atómica. Esto no lo sabréis mucho, pero Einstein evitaba la ciencia ficción. Y esto lo hacía ya que según él le cambiaba la imagen del entendimiento de la ciencia. ¿Y esto qué quiere decir? Y es que cuando él veía una película, por ejemplo, de ciencia ficción, él notaba que se estaba alejando de la realidad y por lo tanto sus ideas se basaban más en esa ciencia ficción más que en la ciencia de verdad, que en este caso era su campo. Pero aunque en este caso sea su campo, también deberíamos pensar en ciertas cosas que nos cambian nuestra imagen o percepción y nos hacen cada vez más lejos de nuestros objetivos, ya que hay veces que tonterías como personas que no nos ayudan a ser una mejor versión de nosotros mismos, o por ejemplo, como en este caso la ciencia ficción, que le hacía a Einstein desconcentrarse sobre la ciencia de verdad y pensar que su mundo era el de la ciencia ficción, y no es el caso. Muchos lo sabréis, ya que es muy famoso ver a, por ejemplo, Mark Zuckerberg, que siempre va con la misma camiseta, creo que Elon Musk también, pero uno de los primeros en hacer esto, así globalmente conocido, fue Albert Einstein, y siempre llevaba trajes grises, con muchos otros genios, vestía igual, para así evitar la toma de decisiones. Y aunque este caso en concreto no querremos aplicarlo muchos de nosotros, sí que podríamos evitar la toma de decisiones que nos hacen desconcentrarnos de nuestros objetivos. Y lógicamente que hay tomas de decisiones que hay que tomar día a día. Y la cosa es que a lo mejor en vez de tomar 50 decisiones, que la mitad a lo mejor son innecesarias, intentar tomar 40, aunque no sea quitar la mitad, pero quitar aunque sea un tanto por ciento de nuestras decisiones y así poder concentrarnos más. Einstein podría haber sido presidente de Israel. Principalmente rechazó esta posición por falta de experiencia. Pero también nos enseña que si tenemos claros nuestros objetivos en la vida, hay que seguir con ellos por muy bonito que aparente algo, ya que probablemente si Einstein se hubiese metido a presidente de Israel,
ahora no estaría hablando ni siquiera de él. Por último, quería comentar que suspendió el examen de ingreso a la primera universidad que se presentó con 17 años y lógicamente solo suspendió la parte de letras porque era muy bueno con los números. Pero esto nos demuestra que por mucho que parezca que algo no está hecho para nosotros, si nosotros lo vemos así, hay que seguir luchando con nuestros objetivos. Y sé que esto es lo típico, pero yo no digo que, lógicamente, si algo va muy mal, entiendo que podamos caer en parar de seguir luchando por ello, pero siempre hay que seguir adelante y siempre hay que intentarlo, aunque sea varias veces, no una vez, no dos, no tres, sino intentarlas varias veces. Por ejemplo, yo les voy a poner un caso personal, ya que estamos aquí hablando nosotros cara a cara. Y es que, por ejemplo, en mi canal yo bastante estancado últimamente, pero yo sigo intentando nuevas ideas y por eso, por ejemplo, este concepto del podcast que espero que os guste. Y siempre hay que intentar llegar al objetivo y a veces no vamos a poder ir en línea recta y hay que buscar otros caminos, como en este caso sería el podcast, pero bueno, quería decir eso. Y bueno, por último quería deciros una famosa frase de Albert Einstein que probablemente conoceréis, pero quería decirlo otra vez. Y es que la vida es como andar en bicicleta, que para mantener este equilibrio debes seguir moviéndote. Así que si te ha gustado este podcast, dale un buen like, apóyalo tanto si lo estás viendo en Spotify o en YouTube, que son las dos primeras plataformas donde lo lanzaré. Si doy mucho apoyo, lo sacaremos también en Apple Music. Así que bueno, darle un buen like si estás en YouTube. Espero que os guste también este plano en YouTube, ya que quería hacerlo como un poquito más tercera persona, que parezca que me estáis escuchando en vez de hablar directamente a cámara, por eso está ahí a un lado. Y bueno, una vez dicho todo esto, adiós.